días. Bueno, el día de hoy vamos a dar continuidad al tema que estamos desarrollando, que es el MIPG. Hoy vamos a ver la dimensión uno, vamos a, digamos, a desglosar qué contiene esta dimensión enfocada en la gestión del talento humano, el corazón del MIPG, como digamos se le conoce dentro de la función pública. Y pues la idea es que comencemos a desarrollar por cada una de estas dimensiones, que son total 7, un video que detalle un poco cómo se espera el alcance, cómo se espera el diagnóstico y la mejora continua de esta dimensión dentro de la función pública, qué acciones se pueden tomar, digamos, dentro del enfoque PHBA que trabajamos dentro de la institución pública y algunos ejemplos, algunos consejos sobre cómo poder ver visualmente, cómo tener de manera sistémica un cumplimiento enfocado hacia la mejora continua de esa dimensión para dar pues cumplimiento a los indicadores de desempeño que se esperan dentro del FURAC, que lo veíamos en el video pasado, cómo son las herramientas para medir el IDI, que es el indicador de desempeño institucional frente a cada una de las dimensiones del MIPG. Entonces, entrando en materia, la dimensión uno, talento humano. El talento humano, digamos, es el corazón del MIPG, es donde se debe definir, digamos, que el corazón de todo este ejercicio que se está desarrollando desde la función pública, desde la parte administrativa, de gestión, de PQR, de procesos, de planeación institucional, todos esos procesos que se dan dentro de la función pública, pues se desarrollan con personas. Son los funcionarios públicos o los servidores públicos quienes al final son los que ejecutan, hacen, reportan, miden, mejoran, se hace todo este enfoque. Entonces, el MIPG prima la gestión del talento humano como el recurso para ejecutar todas las acciones dentro del plan estratégico de gestión de la institución y pues también el plan estratégico de la parte de talento humano. Entonces, si revisamos, digamos, esta dimensión, vamos a ampliarlo un poco, siempre el corazón del MIPG es el talento humano. Todos los funcionarios públicos, sean prestación de servicios, sean nómina, contratistas, bueno, todo debe primar hacia allá. Y es importante, digamos, para la función pública, define que la institución debe desarrollar una serie de etapas para demostrar cumplimiento y mejoramiento continuo de gestión del talento humano. Y también define que debe haber una política de integridad creada, definida, compartida, evaluada, diligenciada y en constante comunicación hacia este recurso humano, con el fin de que tengamos mejores funcionarios públicos, mejor información de ellos, para que trabajen felices, para que trabajen contentos y para que rindan dentro de su desempeño, impacten a los procesos y a la planeación estratégica. Entonces se define que bueno, hay unas etapas, son 5 etapas y la política de integridad. Lo primero es disponer de información. Es importante, digamos, que llevar todo el ciclo del funcionario público, desde su ingreso, su desarrollo y su retiro, mantener toda la información de la persona, datos de contacto, hoja de vida, dónde vive, como el desplazamiento, temas de historia laboral, temas de historia de salud. Toda esa información es importante tener toda esa data, porque esa data permite desarrollar una mejor función de gestión del talento humano. Al tener mayor información podemos hacer paretos, podemos hacer gráficas, podemos incentivar al talento humano a que se desempeñe mucho mejor, identificando cuáles son estos grupos culturales, estos grupos de personas, estos gustos personales, esta visión estratégica que tiene como persona, profesionalmente, familiarmente, en salud, en muchas áreas de la gestión del talento humano, que pues digamos que ahí la tienen mucho más clara los profesionales del recurso humano. Pero es importante poder tener esta información dentro, organizada, estructurada, para que nos permita tener tableros de mando y tomar decisiones sobre la gestión del recurso humano. Luego se nos pide hacer el diagnóstico. Recuerden que la función pública nos entrega las herramientas de diagnóstico, que son estas macros en Excel. Hacer ese primer diagnóstico de la gestión estratégica del talento humano.
De acuerdo a eso se deben definir, digamos, unas acciones de tratamiento de los hallazgos o de las desviaciones que se presentan de ese diagnóstico. Entonces todos son unos planes de mejora. Sobre eso luego se diseñan, se implementan y se evalúan. Y esa evaluación define cómo va el porcentaje de cumplimiento, la curva de mejoramiento y se vuelve a desarrollar. Entonces es un ciclo activo, es un PHBA constante, ustedes saben que la calidad es algo que no tiene una meta o no tiene un fin, siempre es un desarrollo continuo digamos, enfocado hacia el enfoque Kaizen, hacia el mejoramiento de la gestión. Y algo muy importante dentro, tal vez de la integridad y la ética profesional es la política de integridad, que esto pues no solo está especialmente en el talento humano, pero igualmente está en todo el MIPG, ¿no? Que es la política de integridad, que ahora vamos a ver el triángulo de integridad. Esta política, digamos, son todos esos valores de servicio del sector público. Recuerden que el funcionario debe entender que al desarrollar mejor su gestión realmente está permitiendo a la función pública, al MIPG o a la institución tener ciudadanos o colombianos mucho más contentos con el gobierno, contentos con la función pública y poder prestar un mejor servicio y a su vez pues que se inviertan esos mismos recursos que los ciudadanos dan hacia el bien público, ¿sí? Entonces hay un tema de compartir información, de evaluar ese compartir de datos, campañas, de temas de honestidad, de respeto, de compromiso, de diligencia, de justicia. Todo esto es parte, digamos, de una política definida, digamos, a nivel documental, pero que también debe tener unas acciones frente al talento humano para que se apropie esa política y se viva una experiencia de más integridad y cada vez mejor integridad y recurso humano dentro de la función pública. Entonces, importantísimo tener todas esas 5 etapas y esa política de integridad clara dentro de lo que define, digamos, en la parte de gestión del talento humano. Digamos, hay una definición ya textual y es: el modelo concibe el talento humano como el capital más importante. Entonces hablamos del corazón del MIPG. Entonces ese es el capital, ese es el recurso más importante porque ese es el que entra a trabajar en todas estas líneas estratégicas del MIPG y son los que desarrollan y demuestran las acciones de mejoramiento y la gestión. Entonces se debe focalizar muchísimo en la parte del ciclo de vida del funcionario público. Debe desarrollarse lineamientos, las prácticas, las decisiones, que es lo que hablamos, digamos, de la política de integridad, y que su vida laboral, su desempeño laboral, pues tenga alta calidad para que se desempeñe mucho mejor a través de tecnologías, de herramientas, de tiempos, de momentos y de muchas, digamos, tácticas y estrategias pues, que se desarrollan dentro de la parte de gestión del talento humano. Algo muy importante, esto está, digamos, rescatado dentro de los libros de MIPG, que al final les dejo las referencias. Esta es el propósito, digamos, de la de la institución pública, digamos, que se gestione a nivel interno la parte de la Secretaría General, la parte de talento humano, adecuadamente todo el ciclo del servidor público, ¿sí? Digamos que sea un concurso de méritos, o sea un ingreso, o porque es de nómina, o porque es una prestación de servicios, no importa, se debe desarrollar ese ingreso, desarrollo y retiro de la mejor forma para que él entienda cómo su proceso, cómo su día a día impacta en el direccionamiento estratégico de los planes, programas y proyectos del MIPG y cómo se le deben brindar todas las herramientas, todos los documentos, toda la información de procesos, cómo está alineado y cómo se debe evaluar esa alineación trimestral, semestralmente para definir cuáles son las acciones de mejoramiento que él toma para que su desempeño de una manera a través de una integridad laboral, de integridad, una política de integridad, pues su ejercicio de día a día y sus funciones y competencias sean las mejores para la función pública. Entonces es importante tener claro todo ese ciclo de vida del funcionario público y cómo aportarle bienestar como tal a ese servidor. Aquí, digamos, descomponemos un poco qué sería el PHBA de esta dimensión. Acuérdense que hablábamos de las 5 etapas dentro de que define el MIPG, pero digamos aquí lo integramos hacia al PHBA o el ciclo de mejoramiento. Entonces lo primero es que, bueno, ¿qué vamos a planear? Vamos a planear el diagnóstico, ¿sí? La matriz, esta voy a mostrárselas aquí para que la podamos ver.
Esta matriz que la descargan desde la página de la función pública, que es el autodiagnóstico. Esto descarga una macro, tiene sus instrucciones, tiene su, pues como tal la matriz o digamos de cumplimiento de acuerdo a los componentes, las etapas, el cumplimiento. Esto va a dar unos resultados a manera gráfica, visual, y sobre esto pues se van a evidenciar cuáles son las mejoras que se pueden hacer sobre esa planeación estratégica del talento humano. Entonces esa es como la primera parte de esta matriz. Disponer de la información, de lo que primero hablábamos, definir de esta gestión estratégica del talento humano, qué planes, programas y proyectos podemos desarrollar de acuerdo a las desviaciones que encontramos en esa primera acción. De esa planeación podemos definir, bueno, cuál va a ser el alcance de la implementación, cuáles resultados esperamos obtener de esa planes, programas y proyectos. Cómo debemos planear la alineación de esta dimensión frente al cumplimiento legal y de mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo. Eso es importantísimo. Ustedes saben que esto entra dentro de este marco normativo. Y planear las acciones a desarrollar durante el ciclo de vida laboral del funcionario público, o sea, en qué momentos impactamos más. Siempre hay que tener, bueno, desde el ingreso, cuál es su curva de aprendizaje, qué acciones se deben tomar ahí para que el funcionario se sienta bien, se sienta cómodo, pueda desarrollar rápidamente y esa curva de aprendizaje sea más corta, y que podamos ir guardando la información sobre cómo lo hace, cómo podemos mejorarlo, y su, digamos, su clima 360, su adherencia a procesos, pues cómo se está dando, y cómo mantener durante todo ese ciclo de vida la política de integridad, ¿sí? Que el funcionario cumpla las leyes, esté de manera honesta, cumpla los resultados, demuestre acciones de mejoramiento y fomente la política de integridad. Entonces eso se planea, se define toda esa planeación con diferentes recursos a nivel institucional. En el hacer, pues bueno, digamos, se hacen los planes de acción, se desarrollan las acciones de mejoramiento de manera integral, de manera relacional a través, digamos, de sistemas de gestión, cómo se desarrollan las matrices, el cumplimiento de ley, las auditorías, el control interno, la gestión del riesgo, los controles de riesgo, cómo eso bajo la metodología del DAF, por ejemplo, para la gestión del riesgo, cómo se está alineado, cómo tal. Entonces comenzamos a ejecutar y a integrar y homologar, digamos, muchos criterios para poder abordar un solo sistema integrado de gestión, como herramientas, por ejemplo, como los sistemas de QMS y los HCM se facilitan todo este día a día dentro de las instituciones públicas. Cómo se debe desarrollar, cómo se evidencian esos hallazgos, digamos, dentro de esos riesgos, dentro de esas no conformidades, dentro de esas quejas de pronto asociadas a los funcionarios públicos, cómo desarrollamos toda esta cultura de reporte para poder desarrollar mejores acciones de mejoramiento, mejores planes de acción, pues porque la idea no es tener muy buena identificación de riesgos y análisis de riesgos, sino poder realmente tener información real sobre hallazgos de los sistemas de gestión asociados a temas de talento humano que se presenten, digamos, la materialización de riesgos, poder tener ese reporte para poder hacer un análisis de causas y tomar acciones de mejoramiento y hacer planes de acción macro que me solucionen de manera integrada muchos hallazgos del sistema de gestión o de la parte de riesgos. Cómo en el hacer, cómo mejoramos la vinculación y cómo hacemos todo el ciclo de vida mejor del talento humano, digamos, dentro de la función pública, y pues todas las oportunidades de mejoramiento que ellos mismos de manera interna se presenten, que esto incluso va a tener un impacto sobre otra de las dimensiones que es la innovación, el mejoramiento. Entonces vamos a poder tener ese banco de ideas que se puedan convertir, y tal vez esas son de las cosas estratégicas que van a fomentar la cultura de innovación. En el verificar es importante poder medir todo esto. Verificar, digamos, verificamos que se cumpla la política de integridad, evaluamos periódicamente el cumplimiento de las acciones y las desviaciones que se presentan, el enfoque hacia los resultados. Bueno, todo esto, digamos, son acciones de verificación. Recuerden que siempre hay que medir, reportar para poder tomar acciones de mejora. Sin eso, si no estamos midiendo los hallazgos, los problemas, las situaciones, las no conformidades, todo ese tipo de cosas, pues realmente no podemos demostrar que tenemos una cultura de mejoramiento hacia el Kaizen, que demuestre esas acciones. Entonces ahí está ese PHBA, digamos, desintegrado dentro de este sistema de gestión o de esta dimensión del MIPG. Dos cosas importantes, creo que antes de entrar a esta diapositiva, creo que lo veamos aquí en este mapa mental. Y lo ampliamos un poco más.
Listo, muy bien. Digamos que dentro de esta parte del MIPG vamos a entrar a ver aquí las dimensiones. Aquí tenemos la de talento humano. Hay dos, digamos, los lineamientos y las políticas. Entonces, de la parte desde los lineamientos está la parte de gestión estratégica del talento humano, que lo veíamos ahora, ¿sí? Ya fraccionado, y cómo se debe desarrollar las etapas, digamos, de disponer de la información, el diagnóstico de la función pública, la elaboración del plan de acción con cada una de sus acciones, la ruta de felicidad, la ruta de crecimiento, la ruta del servicio, bueno, todas esas acciones que se toman dentro de ese plan de mejora, cómo se debe implementar ese plan de acción, cómo se desarrolla, cómo se reporta al FURAC, digamos que esto ya lo veíamos en la vez pasada, digamos ese autodiagnóstico, y cómo se asocia, bueno, la evaluación también de este plan de acción, el cumplimiento, que es lo que se va a reportar, y cómo este a su vez se integra con la política de integridad, también la podríamos descomponer en el código de integridad y a su vez todos los atributos de honestidad, ética y profesionalismo, y cómo se integra este plan de acción o esta implementación de este plan de acción y en la parte sobre todo del retiro del funcionario público o de la jubilación, la pensión, estas acciones que toman los funcionarios públicos, cómo ese retiro impacta dentro de la dimensión 6 de gestión del cambio e innovación, porque es importante, digamos, esto lo hemos diagnosticado incluso con otros funcionarios públicos de aquí del Valle, y es que no logramos tener la información o sus competencias o cómo es de ser el desarrollo de ese funcionario público que se retiró porque acabó su contrato, porque finalizó o se pensionó, y no logramos tener información de cómo hacía las cosas, sus reportes, sus registros. Entonces es importante llevar una correcta gestión del conocimiento, guardar toda esa información, tenerla disponible, poder tener un tablero de mando, y pues siempre estar, digamos, integrada a todas las otras dimensiones. Es importante porque si perdemos esa historia, si perdemos ese rastro, pues nos toca hacer reprocesos, y ahí es donde perdemos avance, digamos, dentro del cumplimiento de la gestión del conocimiento y del talento humano. Entonces, esto es importantísimo, siempre, digamos, componerlo, y lo hemos revisado con diferentes clientes. Entonces, dos cosas importantes: el triángulo, digamos, de integridad, siempre decreto 1499, motor de la implementación del MIPG y motor de la gestión del talento humano, porque pues es ahí donde impacta la integridad. Servidores públicos comprometidos, meritorios, entidades eficientes y transparentes, y ciudadanos que participen y accedan de forma informados. Entonces, ese triángulo de información integrado, relacionado y ejecutándose y mostrándose cumplimiento de esa ejecución, pues nos permiten desarrollar una mejor función pública, de acuerdo a lo que nos define, digamos, como tal el MIPG. Y bueno, se esperan unos atributos de calidad. Aquí, pues esto está en el libro, igualmente les voy a dejar las referencias, pero algo importante: talento humano vinculado mediante mérito, perfiles, competencias definidas, recuerden la etapa de toda la información de ese talento humano, el plan estratégico y digamos, de direccionamiento estratégico de la institución alineado al plan estratégico del servidor público, que demuestre esa coherencia o esa sinergia entre lo que hace el profesional y cómo impacta dentro de la planeación estratégica. Entonces, eso es lo que llamamos, digamos, definir la experiencia del talento humano, y identificar esas competencias por las cuales debemos ayudarle a mejorar para que desarrolle mejor su función pública. Y una serie, digamos, de ahí de criterios que son importantes. Esto está dentro del libro, como les decía. La idea es que se revise. Vamos a ver aquí algo, es a nivel de demo, pero cómo podemos facilitar este día a día, cómo podemos facilitar esta dimensión del talento humano dentro del sistema de gestión. Entonces, vamos aquí a la demo de Daruma. La idea es, bueno, lo que veíamos la semana anterior, en el video pasado, es: tenemos un tablero de mando de acuerdo a las dimensiones, que eso es importante al final, tener un macro, y por cada una de las dimensiones, digamos, definir, bueno, tenemos el tablero de mando macro de cada una de las dimensiones, pero necesitamos hacer un drill down o descomponerlo. Entonces podemos llegar a tener
digamos, desarrollar un sistema de gestión, un enfoque PHBA, y es que dentro de esta dimensión se nos exige políticas, entonces tenemos que tener control documental, tenemos que tener un enfoque hacia la estructura de procesos, tenemos que tener indicadores que nos midan el desempeño de ese plan de acción de talento humano, bueno, cómo van las acciones, cómo van los cursos, las competencias, el mejoramiento de competencias, la evaluación de la política de integridad, todo ese tipo, todo lo que podamos medir que genere valor a los procesos, que no sea pesado hacia los funcionarios, pues nos permitirán desarrollar acciones de mejoramiento. Los hallazgos, importantísimo, la cultura del reporte, la desviación, el no conforme, el PQR, la materialización de riesgos, todo esto, una cultura de reporte que nos permita mantener una mejor función pública y que esté asociado a los funcionarios o a los procesos de talento humano, nos van a permitir tomar acciones de mejora con los planes de acción que nos permitan desarrollar una mejor gestión. Y la parte de auditoría pues siempre facilita, digamos, poder llevar ese autodiagnóstico, los criterios, todas las listas de chequeo que podamos desarrollar de manera integrada a todo este sistema de gestión, porque acuérdense que pues en Daruma todo está relacionado. Si tú haces una auditoría, pues detectas hallazgos y ejecutas planes de acción, pero a la vez se miden ese desempeño de esos planes de acción y el cumplimiento, y estos planes de acción y estas auditorías se van a desarrollar de manera integrada hacia los documentos para poder tener hallazgos asociados a la política. Los productos no conformes se asocian a la vez con los procesos y con los planes de mejoramiento, y en la parte de gestión del riesgo integramos toda esa información para poder hacer un ciclo de vida de ese riesgo desde la identificación, el análisis, la definición de controles y la evaluación de controles. Entonces todo está de manera integrada. ¿Cómo lo podemos ver? Perfecto, entonces podemos comenzar a buscar, bueno, vamos a entrar a los documentos, buscamos los documentos de acuerdo a la definición, a los filtros que mantenemos. Recuerden que tenemos un repositorio documental, entonces sobre esto uno podría decir, voy a buscar tráigame todos mis documentos que sean asociados a mi proceso de gestión humana. Pero también le puedo decir a Daruma, miren, yo hoy voy a ejecutar una auditoría interna o de mejoramiento, y esto es de las cosas que nos brindan las herramientas como Daruma, que es un QMS, y es que nos permite definir hoy, por ejemplo, hoy le voy a hacer una auditoría a este proceso de gestión humana, sea digamos autodiagnóstico o sea a nivel de procesos internos de la función pública. Y es que yo le quiero decir, mire Daruma, hemos avanzado, hemos hecho gestión, hemos desarrollado mejoramiento. Yo tengo un proceso de dirección del talento humano, pero yo quiero consolidar toda la información, todo el PHBA de este proceso en un solo reporte. Entonces yo quiero decirle, venga, dígame de mi dirección del talento humano, cuántos PQRs tengo registrados y cuántos se han desarrollado, porque reclamos asociados a mi proceso de talento humano, pero a su vez en temas de seguridad y salud en el trabajo, accidentes, incidentes, condiciones inseguras, cómo va la gestión de esa parte de seguridad, o sea, si se están reportando, si se están haciendo los tratamientos, qué hallazgos de auditoría se han detectado y cuál es su estado frente al sistema de gestión. A nivel de riesgos, importantísimo, porque aquí integramos todo este proceso hacia todo el mapa de riesgos de los diferentes contextos de riesgo que pueden manejar una institución. Muéstrenme los riesgos y cuál ha sido su riesgo inherente y cuál está siendo su riesgo residual después de la aplicación de los controles. Muéstreme cuáles indicadores son asociados a mi proceso de talento humano, cuántos eventos con mis activos, cuántos eventos con proveedores de pronto que he tenido con contratistas o situaciones que se me presenten de manera externa y que afecten mi proceso de talento humano. Y sobre todo, plan de acción. ¿Cuál es plan de acción? Yo puedo ver esto en rojo aquí, por ejemplo, yo puedo decir, no, venga, yo tengo una cultura muy buena de reporte de planes de acción o de tratamiento de hallazgos de talento humano, pero no estoy avanzando, entonces estoy en rojo. Tengo que avanzar hacia esa gestión. Entonces, estas de las cosas, digamos, que facilita un sistema de gestión definido, estructurado, integrado, con reporte, con una cultura, que todo el mundo trabaje bajo un solo sistema, que al final desarrolle esta gestión en su día a día. Recuerden que cada funcionario pues tiene un tablero de tareas, tiene un tablero de gestión integrada. Entonces al final, cada vez que desarrolla una tarea, da cumplimiento simplemente a una tarea de aprobación, revisión, registro, avance, gestión, pues al final consolida todo esto, reporta hacia una cultura de mejoramiento continuo y demuestra cumplimiento del MIPG y de otros sistemas de gestión. Pero sobre todo en la parte de talento humano, pues desarrollamos una mejor cultura, una mejor experiencia de ese funcionario. Entonces eso era una parte de lo que queríamos demostrar.
Les dejo las referencias, vamos a entregar el libro para que ustedes pues lo puedan mantener, las referencias que trabajamos. Y pues si necesitan más información, nos gustaría pues que nos contactaran, cualquier cosa estamos a su disposición. Muchísimas gracias, seguiremos a continuación con la dimensión 2 del MIPG. Muchísimas gracias.